Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal. Hoy estamos aquí un poco en catacumbas, oscuros, pero seguimos poniendo la luz encima de la mesa. Hoy quiero comentar un mensaje que ha dejado Francisco en su viaje a Canadá. Y dice así, nos toca hacernos cargo de esta tradición que recibimos, porque la tradición es la fe viva de nuestros muertos. Por favor, no la convirtamos en tradicionalismo, que es la fe muerta de los vivientes, como dijo un pensador. Pues, por lo visto, el pensador es Jaroslav Pelikan, un luterano que al final de su vida se convirtió a la Iglesia ortodoxa. A esto, pues, contestamos con la frase de San Pío X, que dice: la Iglesia no tiene que separarse del pasado, sino que le basta reparar los organismos rotos por la revolución y adaptarlos, con el mismo espíritu cristiano que los ha inspirado. El nuevo medio creado por la evolución material de la sociedad contemporánea, porque los verdaderos amigos del pueblo no son ni revolucionarios ni innovadores, sino tradicionalistas. Es decir, la única manera de reparar los desvaríos de la revolución es volver a la tradición, mantener la tradición presente. Bien, pues fijaos, ¿no? Donde se acaba citando a alguien que no mantiene ni la fe, se acaban diciendo cosas que entran dentro del cuerpo, ¿no?, de toda la crítica que Francisco está haciendo al mundo tradicional. Esto ya lo vimos en Gaudete et Exsultate, por ejemplo, ¿no?, cómo se dividía la Iglesia Católica en supuestas clases o estamentos, donde había un estamento de que son los pues empoderados con mucho dinero, que precisamente son aquellos que hay que destituir en nombre de acabar con el clericalismo, y vemos cómo pues no se tiembla el pulso a la hora de sancionar injustamente cosas, como por ejemplo este sacerdote del Opus Dei que ha sido expulsado, ¿no? Y, en fin, me pregunto si eso no es un poco de clericalismo también, pero además es el tema de identificar esos sectores, ¿no? Es la misma táctica que sigue la revolución, que es separar la sociedad en clases, ponerlas a luchar entre sí. Cuando no son clases económicas, son clases raciales, y cuando no son clases raciales, son clases divididas por el sexo. Pero todo ha de separarse en clases y poner esas clases en conflictos, así como ellos pues hacen su revolución y su avance, ¿no? Y al final, pues eso, ¿no? El tradicionalismo, que es la fe muerta de los vivientes, como dijo un pensador. Yo hace tiempo tuve un debate así bastante tonto, quiero decir, por las redes sociales con Fray Nelson Medina, porque él decía que la tradición está muy bien, pero que los tradicionalistas estaban mal. Pero vamos a ver, si la Iglesia es tradición y el que tradicionalista es el que pone en práctica la tradición, eso no puede ser malo. Y aquí lo tenemos afianzado con San Pío X, ¿no? El verdadero amigo del pueblo no es el revolucionario ni el innovador, sino el tradicionalista. Pues a eso vamos, simplemente a un camino de sentido común y muy simple, de volver a lo que estaba antes, sin arriesgarlos a las fórmulas, porque eso de arriesgar a las fórmulas revolucionarias o innovadoras me suena mucho a cuando Satanás lleva a nuestro Señor en espíritu al pináculo del templo y le dice: tírate, que está escrito que sus ángeles te socorrerán. Y nuestro Señor le dice: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y es muy significativo que lo lleve al pináculo del templo, porque era el punto físico más alto de la religión en aquel tiempo, ¿vale? O sea, que estaba hablando de religión. Tira de las perlas a los cerdos, tírate abajo. Y nuestro Señor le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Por eso muchos los que dicen, ¿no?, la iglesia a puertas abiertas. Prefiero una iglesia sucia, rota, tal, que una iglesia como que conserva, ¿no? Precisamente es lo que dice en Apocalipsis. Conserva lo que se te ha dado, conserva lo que tienes. Y eso es la tradición. Y aquí muchos se tiran a juzgar, diciendo que somos los nuevos fariseos. Pero acordad, los fariseos, su prédica era correcta, pero no cumplían lo que decían. Acordaos de la parábola del fariseo. Esto lo tuve en el debate con Cristian Huerta, ¿no? La parábola del fariseo y el publicano que están allí orando, y uno dice: por favor, no quiero ser como este, porque tal, porque cual. Y eso mucha gente hoy en día se tira a
identificarlo con los tradicionalistas, pero vamos a ver, es que no es así. El fariseo, porque me decía Cristian Huerta, y lo dice mucha más gente, dice, es que el fariseo estaba cumpliendo con la ley. No, oigan, el fariseo no estaba cumpliendo con la ley. El fariseo estaba faltando a la ley en el tema de ser compasivo con los demás, ¿vale? De amar al prójimo que tenía allí, como a sí mismo. Si para él quería la salvación, la quería también para el prójimo. O sea que el fariseo no estaba cumpliendo con la ley. Y nuestro Señor, cuando amonesta a los fariseos, es muy explícito. Dice, y esto lo tergiversan mucho los modernistas, los revolucionarios, los innovadores. ¿Y qué dice nuestro Señor? Nuestro Señor dice, tenéis que cuidar la ofrenda del comino, del cereal, pero también la compasión, la misericordia, etc. O sea, todo. No, y lo dice, dice, no dejéis de hacer una cosa ni la otra. O sea, hay que hacerlo todo. Y se lo dice a sus discípulos, tenéis que ser mejor que los fariseos. Porque el fariseo no cumple con la ley, se las da de que la cumple, pero no la cumple. Aunque la prédica de la doctrina la dice bien, no la practica luego. ¿Vale? Y esto es muy importante saberlo y tenerlo conocimiento porque los modernistas lo han cambiado desde hace mucho tiempo. ¿Y la única solución cuál es? Conserva lo que se te ha dado, vete al Evangelio, léelo, porque al final, muchos de los que dicen, no, esto es el espíritu del concilio. Me hace mucha gracia, ¿no? Pues cuando hay una crítica y se achaca a un espíritu del concilio, no, está en la letra del concilio. Pero como no lo leemos nunca tampoco, no nos damos cuenta. Y nos sueltan eso del espíritu del concilio y nosotros ya decimos, porque nosotros tampoco nos hemos leído ese documento o esos documentos. Pero lo mismo es con el Evangelio. El Evangelio, la solución para encontrar los problemas es irse a la fuente. ¿Quieres saber el concilio? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué se dice que trae tantos problemas que no tal? Vete al concilio y léete la letra. Luego, ¿quieres saber realmente lo que se dice? ¿Cuál es la tradición? Pues la tradición es tener vivo lo que se te ha dado. Y eso se hace con el tema del Evangelio. Muchos dicen, hay que vivirlo. No, primero hay que leerlo. Y luego hay que vivirlo. Porque si no se lee, se tergiversa, se olvida y se vive otra cosa. Y el Evangelio lo pone muy clarito. Y eso sí es la tradición, mantenerla viva, volver a ella una y otra vez. Como el niño que depende del padre. No coge y se va corriendo y adiós. No, porque a los 3 pasos ya estamos tropezando. Pues una más en la dirección de denostar, ridiculizar, sectorizar y machacar, ¿no? Como meter en un redil a todos los tradicionalistas y empezar a darles. Pero fijaos, al cura que celebró en la colchoneta del mar, a ese no le pasa nada. Pues os voy a dar una actualización. Muchas veces Dios se ha servido del poder civil, aunque parezca un paradójico, para castigar a la propia Iglesia que está desnortada. Y ahora parece ser que alguien ha puesto una denuncia a este sacerdote y lo están investigando, pero no, fijaos lo grave de estos tiempos, no lo está investigando el poder eclesiástico, que justamente debería sancionarlo. No, lo está persiguiendo el poder civil porque alguien le ha puesto una denuncia por ofensa a los sentimientos religiosos. Fijaos esto, o sea, el poder civil corrupto de estos tiempos va a tener que ir y decirle a la Iglesia lo que tiene que hacer, lo que debería haber hecho. Es alucinante, o sea, es el mundo del revés. El mundo del revés. Pero oigan, a lo mejor funciona así. A lo mejor si cuando veamos un abuso litúrgico, nosotros que denunciamos esos abusos litúrgicos a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes, incluso al Papa, y estamos aquí en YouTube denunciándolo también y no nos hacen ni caso, a lo mejor hay que ir al poder civil y decir, oiga, voy a denunciar por ofensa a los sentimientos religiosos. Lo triste de esto es, estoy denunciando a un grupo de enemigos de la Iglesia que han hecho pintadas, han quemado una iglesia, han interrumpido algún acto. No, estoy denunciando a mi propia jerarquía por dejación de funciones hasta el punto de permitir la ofensa a los sentimientos religiosos realizada por los mismos jerarcas. Es atroz, pero quizás funciona así. Fuix Deus.